modelos de capas, que ya sabemos, ¿no?, que lo que hacen es una red que tiene pues muchos dispositivos, muchos protocolos, muchas aplicaciones, muchos fabricantes diferentes, etcétera. Con lo cual esto genera muchos problemas, pues lo que hace es como dividir todos esos problemas en diferentes capas que podamos solucionar un poco mejor, ¿no? Por partes, ¿no? Como si tenemos un gran problema y lo dividimos en trocitos más pequeñitos y lo vamos resolviendo poquito a poquito. Y bueno, nosotros tenemos varios modelos de capas. Bueno, pues entonces tenemos modelos de capas, que tenemos dos: el modelo OSI, ¿no?, que estandariza ISO precisamente, ¿no?, y que es un modelo de 7 capas, ¿vale? Modelo de 7 capas OSI y modelo TCP/IP. El modelo estándar de capas OSI es un estándar o un modelo que simplemente es a nivel teórico, ¿vale? Y el que realmente se usa en internet es el modelo TCP/IP, pero que realmente tiene las mismas cosas que el otro modelo, ¿no? Y ya dijimos, ¿no?, que el que generalmente preguntan en certificaciones, exámenes y tal, siempre es el modelo de 7 capas y la comparativa, ¿no?, de ambos modelos, ¿no? Entonces tenemos modelo OSI de 7 capas, que eran ¿cuáles? Vale, las empiezo desde arriba, que sería la capa 7, por ponerlas aquí en orden. Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y datos. Entonces aquí teníamos, ¿no?, protocolos de aplicación. Bueno, empezamos por abajo, ¿no?, que sería la capa más cercana al medio, que sería la capa que representa los ceros, los unos, ¿no?, los bits, que son los ceros y los unos, voltajes, cables, conectores, ¿vale?, por ejemplo, ¿no? Tendríamos aquí dispositivos como el hub, ¿no?, como por ejemplo los amplificadores de señal, mismamente, ¿no? Todo lo que sean también características, ¿no?, físicas, eléctricas, mecánicas, demás, ¿vale?, pues estaría en esta capa. Después tendríamos la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos tenemos protocolos como Ethernet, por ejemplo, dispositivos como el switch. Tenemos ya la dirección MAC, por ejemplo, ¿no? En la capa de red tenemos todo lo que se refiere a enrutamiento, protocolos de enrutamiento, direcciones IP, dispositivos, ¿no?, como los routers o los switches multicapa también, o de capa 3. En la capa de transporte, bueno, por supuesto aquí tenemos el direccionamiento de red, ¿no?, direcciones IP. En la capa de transporte tenemos dos protocolos importantes, TCP/UDP, ¿no?, y lo relacionado con los puertos, ¿no? Capa de sesión, pues sería la que establece, ¿no?, una sesión entre dos equipos. Capa de presentación es la semántica, y capa de aplicación, pues donde están, ¿no?, las funciones o aplicaciones más cercanas, ¿no?, al usuario. Protocolos como FTP, HTTP, DNS, ¿no?, etcétera. O servicios, ¿no?, que también se les llaman servicios. Habíamos hablado también de cómo se llamaba la información en cada uno de estas capas del modelo OSI. Cuando hablábamos en la capa física decíamos que aquí teníamos bits, ¿no? En la capa de enlace de datos tenemos tramas. Pentagrama o paquete. Pentagrama, sí. En transporte, segmentos. Y aquí Datos. teníamos datos, pero que se llamaban PDU. Claro, eso es, PDU, ¿no? Las PDU son las unidades, ¿no?, de información, ¿no?, de datos. Y entonces teníamos en la capa de sesión las SPDU, ¿no? SPDU, PDUs de sesión. Aquí teníamos las PPDUs y aquí, bueno, pues eso eran las unidades de datos. Hemos visto también, ¿no?, el proceso de encapsulación de la información. Vale, como todas las capas son unas dependientes de otras, ¿no?, y unas sirven a la capa superior y se sirven de la capa inferior, ¿no?, pues lo que hacen es añadir una serie de mensajes que corresponden a cada capa, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando yo estoy en la capa de aplicación, ¿no?, pues lo que tengo, bueno, primeramente el usuario escribirá una serie de datos, ¿vale? Esos datos pasan a la capa de aplicación, a los protocolos que hay ahí, por ejemplo, correos, protocolos de correo electrónico, FTP o lo que sea,
y ahí se le añade una cabecera de información correspondiente a esta capa. Cuando pasa a la siguiente capa, a la capa de presentación, se mantienen los datos, se mantiene la cabecera de aplicación y se le añade la información correspondiente a esta capa de presentación, que será la semántica de los datos, algo así como la extensión del archivo, ¿no? Decíamos, ¿no? Por poner un ejemplo. Pasamos a la siguiente capa, mantenemos las capas anteriores, ¿no? La información de las cabeceras anteriores más los datos, y añadimos la capa de sesión, que establece la sesión, ¿no? De un equipo a otro, ¿no? O que permite, o que le dice a la capa de transporte que quiere abrir una sesión, ¿no? En la capa de transporte abriremos los puertos determinados, con lo cual añadimos esta cabecera donde estará la información acerca de los puertos y protocolo que usamos y TCP/UDP. Pasamos a la siguiente capa, mantenemos toda la información de antes y añadimos una nueva cabecera con las direcciones IP. Pasamos a la siguiente capa, mantenemos toda la información de antes y añadimos una nueva cabecera con las direcciones MAC. Y finalmente todo eso se convierte en ceros y unos, que son los que se transmiten al receptor. Y el receptor pues hará lo propio, examinará los ceros y los unos e irá extrayendo, ¿vale?, los datos de cada cabecera hasta que finalmente le ofrecerá los datos al usuario final, ¿vale?, que sería este. Nosotros vamos encapsulando la información aquí, transmitimos a través del medio ceros y unos, ¿no?, que solamente van a ir por 3 capas realmente, ¿vale?, porque lo que habría aquí serían routers de forma intermedia. Entonces esa información va a ir viajando por las 3 capas, pero contiene toda esta información de todas las capas que se enviaron, ¿no?, de los datos que se enviaron. Y aquí pues se hace el proceso contrario. Pues eso sería el tema de la encapsulación. Dicen la capa física, cuestiones mecánicas, eléctricas, funcionales, ¿no? En la capa de enlace de datos tenemos detección y corrección de errores, control de acceso al medio, direccionamiento pero a nivel de direcciones físicas de la MAC, ¿no?, control de flujo, ¿vale?, establece y cierra conexiones. En la capa de red tenemos direccionamiento, encaminamiento o enrutamiento, ¿no?, que bueno, viene a ser lo mismo, la tarificación, ¿vale?, en la capa de transporte donde están los segmentos, ¿no?, donde están los puertos. Capa de sesión, control de diálogo, puntos de sincronización, bueno, más o menos, aquí lo dice más raro, pero es más o menos lo mismo que os acabo de contar hace un rato, ¿vale? Y en la capa de aplicación, bueno, presentación la semántica, ¿no?, y aplicación, pues todas las aplicaciones que tenemos ahí. Como decía, solamente se usa realmente la arquitectura TCP/IP, que aquí os viene la antigua, la de 4 capas, ¿vale?, pero acordaros que existe ya una variante de este que es de 5 capas. Pongo aquí el de 4 capas, pero esta sería la comparativa entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP de 4 capas, ¿no?, donde tenemos capa de acceso a la red, capa de internet, capa de transporte, capa de aplicación. Capa de acceso a la red engloba las dos del modelo OSI, las dos primeras, ¿no?, enlace de datos y capa física. La capa de internet es la capa de red en el modelo OSI, transporte es igual, y a sesión, presentación y aplicación le llamamos simplemente aplicación, porque en verdad todo esto está relacionado con las aplicaciones. Surge un nuevo modelo de capas, ¿vale?, que lo que hace es volver a separar la capa de enlace de datos, ¿vale?, y la capa física, ¿vale? Entonces actualmente modelo de capas TCP/IP de 5 capas, ¿vale? Las dos primeras que son física y enlace, a ver, espera, la primera, ¿vale?, sería la primera que es capa de acceso a la red, se divide en física y enlace, ¿vale?, enlace de datos. Por lo demás, las mismas cosas que están aquí en el modelo de capas OSI, ¿vale?, son las mismas que vamos a encontrar aquí en las diferentes capas, a diferencia de que aquí en aplicación pues está, ¿vale?, englobado todo, ¿vale?, está englobado el cifrado, las aplicaciones, etcétera.